Hoy nos toca el capítulo número 4. El capítulo número 4 del primer libro de Samuel. El capítulo número 4 del primer libro de Samuel. El título del capítulo es Los filisteos capturan el arca. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he aquí, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo.
y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bendita es tu palabra, Señor, gloria a Dios. Aquí volvamos al inicio. Los filisteos capturan el arca. Vemos que Samuel habló a todo el pueblo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 400,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que primero el pueblo de Israel fue a la guerra por primera vez en contra de los filisteos. Y vemos que salieron derrotados, salieron huyendo. Como salieron huyendo la primera vez, derrotados, dijeron: bueno, vamos a traer el arca de Jehová, para que el arca esté con nosotros. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Ellos dijeron: si Dios está aquí con nosotros por medio de su arca,
Él nos va a dar la victoria, va a estar con nosotros, nos va a defender. Fueron, buscaron el arca y resulta ser que ni porque trajeron el arca tuvieron la victoria. Salieron también derrotados y les fue hasta peor, porque murieron aún más gente del pueblo. Entonces aquí estamos viendo que el Señor no estaba en ese momento con el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos las historias pasadas y vemos que cuando el pueblo de alguna manera estaba haciendo las cosas mal, caía en desobediencia, en rebeldía, vemos que Dios se apartaba hasta que ellos luego se humillaban y pedían perdón. Recuerden también lo que Dios le había hablado a Elí, el sacerdote Elí, las palabras que había declarado sobre Elí y sobre sus hijos, sobre toda su familia. Primero había declarado palabras de bendición, de que no iba a faltar nunca un sacerdote de su casa, de su familia, en vista de que ellos no se mantuvieron en la voluntad de Dios, haciendo lo correcto delante de Dios. Dios se retractó, porque los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, ministrando, pecando en el altar, acostándose con otras mujeres. Y el padre, el sacerdote principal, que era Elí, no los confrontaba, no hacía lo correcto, lo que tenía que hacer, sino que les permitía a los hijos ministrar bajo pecado. Y vemos que Dios declaró maldición sobre él y toda su familia. Ya Dios, dice la palabra, que Dios había resuelto que sus hijos murieran. Y declaró que ya no iba a haber, que todos en su familia iban a morir jóvenes, de muerte prematura. Entonces eso fue una maldición que cayó, dada por el mismo Dios Todopoderoso. Y eso fue a causa de que, de no honrarle, de no darle el primer lugar a Dios, de darle el primer lugar a los hijos y no a Dios, de honrar a los hijos más que a Dios. Fíjense todo eso, lo que pasa cuando uno no hace las cosas como Dios manda en su palabra. Cuando uno no hace las cosas como la Biblia dice, como Dios manda, hay problemas, porque todo eso es pecado, todo eso es ofender a Dios. No darle el primer lugar a Dios, eso es idolatría, porque se lo estamos dando a otro. Puede ser a los hijos, a la casa, al marido, a cualquier otra cosa que no sea Dios, que uno ponga por encima a Dios. Así como Él puso a los hijos por encima de Dios. Y Dios se los reclamó. Dios se los reclamó. Y dice la Biblia que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Entonces esto de la derrota venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que cumplir su palabra. Fíjense como la misma palabra dice que ya Dios había resuelto que murieran, tenían que morir los hijos. Todos por el pecado. ¿Y qué pasó? Aquí en la guerra los mataron. Ya Dios había hablado. En la guerra los mataron. Y también murió él y su padre. Todo fue ¿por qué? Por causa del pecado. Por causa de la desobediencia, por no hacer lo correcto. Por no vivir una vida alineada a la palabra. Recuerden que hay consecuencias en nuestras decisiones. Si yo elijo bien, correcto, delante de Dios, va a caer sobre mis bendiciones. Pero si yo elijo lo contrario a la palabra de Dios, andar en desobediencia o hacer las cosas a mi manera, eso va a acarrear consecuencias, pero negativas. Entonces aquí vemos las consecuencias que acarreó Elí, sus hijos y toda su familia. Porque hasta maldición cayó toda su familia, los que venían atrás, su generación. Todos iban a morir en muerte prematura, jóvenes. Esa maldición tan terrible, por no hacer lo correcto. Tan terrible. Entonces vemos que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel
30,000 hombres de a pie. Murieron mucha gente. Mucha gente. Muchas veces vivimos situaciones fuertes, terribles, pero nosotros siempre tenemos que meditar en preguntarle al Señor, ¿qué está sucediendo? Si estoy viviendo una prueba, si estoy viviendo un desierto, o si estoy viviendo algo porque le he abierto la puerta al enemigo, le he dado derecho lugar al enemigo. En esta situación que estamos aquí leyendo, todo esto por parte del pecado. Ya Dios había resuelto toda esta situación porque iba a morir los hijos de Eli y también murió Eli. Dios es un Dios de propósito y Dios hace como Él quiere. Entonces siempre cuando nosotros estamos viviendo algo fuerte, negativo, tenemos que preguntarle al Señor, ayunar, orar, si esto es qué, un proceso que Él me está permitiendo, me está probando, me está haciendo pasar por un desierto, o muchas veces es porque uno hace cosas contrario a la palabra, abre puerta al enemigo y el enemigo viene y ataca, porque el enemigo está así como los perros, esperando muchas veces los perros en nuestros hogares, ellos están esperando que uno abra la puerta para meterse. Entonces el enemigo, así dice la Biblia, como león rugiente está buscando a quien deberá, buscando a quien devorar, esperando ver una brecha, una puerta, para meterse y atacar. Entonces aquí vemos que se estaba cumpliendo, porque esto era prácticamente juicio. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Fíjense. Ni porque estaba allí la presencia de Dios supuestamente en el arca, no ganaron, porque ya Dios había resuelto lo que iba a hacer. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Claro, gritó de tanta muerte, tanta mortandad, de la derrota, de todo lo que había sucedido. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. O sea que ya había quedado ciego. Ya no veía, ya se habían oscurecido por la edad. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Fíjense, el juicio también cayó sobre él. El juicio también cayó sobre él. Sobre sus hijos, fíjense, mató a sus hijos y al mismo día lo mató a él también, al padre. Es muy triste. Triste. Y su nuera, la mujer de Finés, de uno de sus hijos de Elí, que estaba encinta, estaba embarazada, ya cercana, dice, al alumbramiento,
cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Se le adelantó el parto por la impresión de ver de que la derrota de Israel, de que su esposo había muerto y el arca había sido robada. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, o sea que ella murió. Dando a luz, al menos pudo dar a luz, tuvo un niño, dice aquí, pero ella murió en el parto. Ella murió. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Fíjense lo delicado que era esto. El arca representaba para ellos la presencia de Dios. Dios estaba allí. Por eso que cuando ellos acampaban en algún lugar, en algún sitio, siempre el arca quedaba allí en el centro del campamento. Ellos se distribuían alrededor del arca, en el norte, sur, este y oeste, y siempre, el campamento se distribuía en el norte, sur, este y oeste, y el arca siempre quedaba en el centro, como si estuvieran protegiendo allí el arca, pero eso representaba que Dios estaba entre ellos, que la presencia de Dios estaba entre ellos. Y el hecho de que el enemigo se llevara el arca, lo raptara y se lo llevaran, era algo terrible. Terrible, por eso que aquí dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. O sea, se llevaron la presencia de Dios, que ahí estaba su gloria, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, era terrible. Eso era lo más peor que pudo haber pasado. Es como si le quitaron la presencia de Dios. Dios mismo que estaba entre ellos, se lo llevaron. Como que Dios los abandonó, ya no está allí entre el pueblo. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí vemos esta historia triste, terrible, y vemos que cuando ya Dios toma una decisión, cuando ya Dios da oportunidades, cuando una persona, un hijo, una hija de Dios hace lo malo delante del Señor, el Señor no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, misericordioso, y Él siempre a todos nos da oportunidad para arrepentirnos. Si estamos haciendo lo malo delante de Él, Él nos habla de diferentes maneras y nos da oportunidad para arrepentirnos. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay una corrección, ya llega un momento donde Él ya no da más oportunidad, y ya lo que se ejecuta es juicio. Allí vienen las consecuencias, ya el juicio. Y ya Dios había decretado ya lo que iba a pasar con la casa de Elí, por tanto pecado, por tanto maldad. Y allí decía la palabra, en los devocionales pasados, que esos pecados de los hijos de Elí, que ellos hacían que el pueblo pecara. Si ellos eran los sacerdotes que se suponen que tenían que tener, era buen testimonio, tenían que vivir en santidad, en integridad, porque eran los que estaban allá sirviendo en la presencia del Señor, eran los que tenían que dar el ejemplo. Entonces, con el mal ejemplo que tenían, el mal testimonio, hacían que los demás del pueblo se fueran también a pecar, arrastraban al pueblo a pecar por el mal testimonio. Entonces ahí lo que había era un desastre, un desorden. El que tenía que poner corrección no lo hacía. Y el Señor decidió ya hacer juicio, traer juicio en toda esta situación. Y lo que habló, lo cumplió. Lo que habló, lo cumplió.
Entonces vemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Con el enemigo tampoco. El mundo de las tinieblas es real. Con el enemigo no se juega. Pero mucho menos se juega con Dios, con nuestro Padre, el Todopoderoso, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Dios nos llama a vivir en santidad. Nos dice, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Y nosotros tenemos que procurar caminar en sus caminos rectos, con rectitud, alineados a su palabra, creyendo que Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede y el que todo lo hace, y que todas las cosas que Él ha prometido, que Él ha hablado, Él lo va a cumplir. Siempre nunca podemos perder la confianza en Él, porque todas las cosas Él hará en su momento, en su tiempo, no en el de nosotros, en el tiempo de Él. En el tiempo de Él va a ser. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Y no creerle al enemigo cuando comience a tirar esos dardos a nuestra mente, a decir, mira, Él habló esto, pero Él no va a hacer nada. Mira el tiempo que ha pasado, los años que ha pasado. No va a pasar nada. El enemigo va a querer quebrantar nuestra fe. Por eso es que tenemos que tener siempre esa fe, esa fe firme en Él. Ese escudo de la fe allí, para apagar los dardos de fuego del enemigo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este devocional nos deja una gran enseñanza, que por encima de todas las cosas tenemos que hacer siempre lo correcto, por encima del esposo, por encima de los hijos. Tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios, poner a Dios de primero, vivir la palabra, caminar en obediencia y hacer como dice la Biblia, amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. A Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, a 100%, Señor. Y sellamos esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.